Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lo que hay detrás de la informalidad laboral. Una encuesta realizada por el gremio Aliadas Colombia revela las causas y motivaciones que hay detrás de millones de personas que buscan el sustento en las calles. Nos acompaña la presidenta de esta asociación, María Claudia Lacutir, para analizar el informe. El auge de la comida vegana. Cada vez más colombianos consumen este tipo de alimentos y más restaurantes lo están preparando y lo están incluyendo en su carta. Para mirar cifras sobre este tema nos acompaña esta noche Henry Paredes, director de analítica de la plataforma Clube. Encienden alertas por las tarifas de energía. Varios expertos advirtieron que el decreto que expidió el gobierno para ayudar a mejorar el servicio de energía en el departamento de La Guajira podría tener efectos tarifarios que todavía no han sido reconocidos en la opinión pública y que se necesitarían de ellos más explicaciones. Les contaremos más detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la encuesta que realizó la Asociación Aliadas Colombia sobre la informalidad laboral que hay en el país y en la que se evidencian muchas causas y motivaciones que hay detrás de esta problemática. Doctora María Claudia Lacutir, presidenta de Aliadas Colombia, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, buenos días a todos los que nos están acompañando. En nombre de Aliadas, que es la alianza de 37 gremios y asociaciones, les agradecemos el tener en cuenta nuestra encuesta. Es que la quisimos invitar hoy, doctora Lacutir, porque pues siempre nos quedamos como el dato de informalidad que nos muestra el DANE, pero no, como que no nos hemos detenido a analizar por dentro qué hay en este mercado informal en Colombia. El DANE nos ha dicho que son más o menos 12 millones los colombianos que son informales actualmente en el país. Frente a la fuerza laboral que hay en Colombia, ¿qué tan grandes estas cifras si de pronto nos comparamos con otros países? Pues realmente sí es un porcentaje grande el que tiene Colombia dentro de su mercado laboral, una participación del 56%. Pero parte del ejercicio que hemos construido a través de esta encuesta es cómo podemos abarcar el enfoque a la informalidad de una forma diferente, cómo podemos plantear un nuevo enfoque. Y en ese sentido hemos encontrado unas variables y unos resultados muy interesantes. Un primer resultado, Víctor, es que la informalidad en Colombia no se puede caracterizar como un solo segmento. De hecho, existen 3 segmentos de informalidad. Tenemos el segmento de la informalidad precaria, el segmento de la informalidad básica y el segmento de la informalidad promedio. La precaria es aquella que requiere de una supervivencia y por eso hace una gestión de informalidad para lograr tener los recursos para poder sobrevivir. La básica es aquella que va un poquito más avanzada, que tiene un proceso donde tiene un ingreso que efectivamente está muy relacionado con un emprendimiento y donde quiere de una u otra forma mantener ese emprendimiento o seguir teniendo una independencia. Y un tercero es donde ya tiene un proceso de ingresos importantes, unas contrataciones, donde efectivamente es un negocio que ya se está dando en el país a nivel local o regional, que adicionalmente los incentivos que existen para mantenerse en la informalidad lo mantienen en esa informalidad. Incentivos como cuáles: la necesidad de poder tener una independencia, una flexibilidad, una autogestión, la posibilidad de poder seguir desarrollando su propio negocio, lo hace y lo mantiene en la informalidad. Entonces son variables que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la política pública en momentos donde requerimos, y el reto más importante para todos los colombianos y donde estamos trabajando muy fuertemente desde Aliadas es cómo lograr tener esos recursos necesarios que le permita al Estado cubrir las necesidades de los colombianos y reducir esas brechas sociales. Bueno, aquí encontramos muchas gráficas interesantes de este estudio de Aliadas. Una de ellas la tengo aquí en mi pantalla y más o menos lo que me indica en esta columna de los informales es que de todas esas personas que están en la informalidad, el 26% se encuentra en el sector comercio y servicios, si lo entiendo bien, ¿no, doctora Lacutir? 9% en logística y movilidad, editorial 8%, tecnología, en fin, vemos unos sectores más informales que otro. ¿Esto qué nos puede indicar? Esto nos indica que parte del ejercicio y de lo que hemos encontrado es que la informalidad o las personas que son informales están muy propensas o les gusta la independencia y el emprendimiento. Y de los sectores más ágiles para generar ese proceso, pues está el sector de comercio,
y el sector de servicios. Muchos de los prestadores de servicios, pues hoy en día, que hacen diferentes tipos de acciones como el domicilio o hacen el tema de llevar una contabilidad o hacer algún otro tipo de acción, pues es más permitido dentro de estos sectores tener esa independencia. Y eso es una de las variables más importantes que hemos encontrado en la informalidad. Y es que los informales son más independientes, les gusta mucho el emprendimiento y adicionalmente requieren dentro de ese proceso para poder ir pasando, ir avanzando hacia la formalidad de acciones que les permita capacitación y formación, que les permita un estímulo al ahorro, que les permita flexibilidad en los horarios y también la autogestión de su tiempo. Ah, pero doctora Lacutir, lo que pasa es que cuando hablamos de informalidad, inmediatamente es una palabra que está como satanizada, ¿no? Algo muy malo en el país. Pero lo que usted me está diciendo es que pues claro, a muchos les toca ser informales porque no hay de otras, no hay de otra, pero hay muchos colombianos que quieren estar en la informalidad, que les gusta ser informales. Pues yo no podría decir que les gusta la informalidad, pero sí hay una inclinación a mantenerse en la informalidad. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas por un lado, pero al mismo tiempo por otro, encuentran que a través de la informalidad pueden desarrollar de una forma mejor los procesos de emprendimiento e independencia y flexibilidad y autogestión de tiempo. Y eso hace que los incentive a mantenerse en la informalidad. Ahora, con todo eso en el panorama y teniendo en cuenta que hay personas como que disfrutan de tener una libertad, ¿no? Una especie de independencia y por eso de pronto están ahí en la informalidad, que quieren emprender. ¿Cómo hacer para que de pronto sigan manteniendo su actividad, pero de una forma más organizada, más formal, que de todas formas tengan sus beneficios, sus aportes, etcétera? Porque tengo entendido que el régimen laboral colombiano como que es muy rígido y como que no ha avanzado en la evolución que han tenido en la misma medida en que han evolucionado los mercados laborales del mundo. Pues ese es el punto crucial, Víctor, realmente le dio, como dicen, en la pepa, porque parte de lo que se encuentra también en la encuesta es que ese vínculo tradicional laboral no es el vínculo que la gran mayoría de las personas encuestadas, que representa pues más de 1.600 personas que fueron encuestadas a nivel nacional en más de 15 departamentos, pues efectivamente lo que están diciendo es ese vínculo tradicional laboral no es el que necesitamos para poder hacer ese proceso de formalización. Necesitamos un vínculo que nos permita independencia, emprendimiento, flexibilidad, autogestión, jornadas de horarios, poder, de hecho, para algunos es muy importante tener la posibilidad de tener varias oportunidades laborales o tener una oportunidad laboral al tiempo que pueda tener su emprendimiento. En fin, presentar una flexibilidad es una variable importante que hoy en día nuestro contexto y nuestra política del mercado laboral no lo permite. Doctora Lacutir, aquí hay otra gráfica interesante. Dice, los informales prefieren una vinculación laboral independiente, mientras los formales a través de contrato a término indefinido. Y bueno, volvemos a la columna de los informales. Independientes 65%, contratos verbales 39%, contrato a término indefinido 33%. ¿Qué puede concluir usted de estas cifras? Pues efectivamente lo que venimos mencionando, y es que los informales prefieren ser independientes, les gusta ese proceso de independencia que les dé la posibilidad de tener oportunidades y no enmarcarse en una sola. Al mismo tiempo también nos muestra que todavía en Colombia existen contratos verbales dentro de esa informalidad y que por el lado de los formales el contrato a término indefinido es un contrato que da una estabilidad y hace parte de las variables de ese grupo de empleados formales que también muestra la encuesta, porque la encuesta lo que también hace es comparar entre formal e informal cuáles son los incentivos, las necesidades y retos, y desde el punto de vista de formal está la parte de crecimiento laboral de la persona dentro de su trabajo, tener un crecimiento que le dé seguridad, que le dé una estabilidad y que al mismo tiempo tenga un proceso de flexibilidad. Entonces, ahí también entran variables que son comparables, pero al mismo tiempo que son compartidas. Pero la regulación colombiana, sí, las normas que rigen al mercado laboral, ¿qué deberían incorporar
pues para que las personas sigan manteniendo esa libertad, o muchas personas, ¿no? Si quiero tener 2 empleos y trabajar allí 2 horas y en el otro 3 horas, pero que me paguen horas formales. Pues ahí el punto importante es cómo logramos entrar en ese proceso que ya muchas economías a nivel internacional han entrado, que es el contrato por horas, el aporte por horas y la posibilidad de contribuir a un sistema que necesita recursos para lograr cubrir las brechas sociales, que ese es el fin de lo que deberíamos de estar buscando a través de estas propuestas de mejorar el mercado laboral. Cómo contribuir, cómo lograr más aportantes a las necesidades que requiere el Estado, en el sentido que pueda tener suficientes recursos para cubrir la reducción de las brechas sociales. Pero adicionalmente vemos que el tema de la educación no es ajena a ese mercado laboral. ¿Por qué? Porque parte de la problemática que estamos también encontrando es que hay un círculo vicioso entre experiencia y empleo, obligando en algunos casos a ser informal por no contar con la experiencia para poder conseguir el empleo. Entonces, parte del ejercicio es cómo rompemos ese círculo vicioso que existe a través de la formación y la educación. Formación y educación pertinente y acorde con el mercado laboral. Tenemos que buscar también, a través de las acciones que se requiere en una actualización del mercado laboral, es una actualización de la educación en Colombia. Tenemos que reformar nuestro sistema educativo para que podamos tener oportunidades que le permitan a todos los posibles empleos formales que podamos generar, tener las capacidades que rompan ese círculo vicioso entre la experiencia y el empleo. Una última pregunta, doctora Lacutir, y es que me llama mucho la atención esta gráfica. Ustedes tienen muchas gráficas dentro de su informe. Bueno, de la mitad para acá hacia mí, pues ustedes preguntan por los formales, que si son felices o no en su trabajo, y pues uno asume que la mayoría de las personas, y aquí lo dice 73%, son felices. Me imagino que por la estabilidad, porque siempre que llega una quincena ahí tienen su plata, tienen salud, tiene pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero del lado para allá de la línea, de la mitad, es el resultado de los informales. ¿Cómo entender esta cifra? Que el 60% de los informales en este momento están felices con su trabajo. Pues por las condiciones que les mencionaba, son tres segmentos de informalidad, pero al final, ¿qué es lo que incentiva y cuál es la expectativa y qué significa el empleo para los informales? Significa un ingreso. Si genera un ingreso, pues efectivamente genera las necesidades que está buscando a través de ese oficio. Esa es una de las respuestas que da a muestra que los informales son felices. Pero al mismo tiempo vemos que a través de esa felicidad no solamente es el ingreso que reciben, sino también la posibilidad de tener esa independencia. Los informales sienten que a través de ese oficio, ese puesto de trabajo, logran cumplir con las necesidades del ingreso, pero al mismo tiempo tienen el tiempo para poder cumplir con necesidades de familia, responsabilidades de padres o madres, también responsabilidades o tiempo libre para hacer otras cosas. Y eso es muy importante porque efectivamente dentro de este mercado laboral, la política que tenemos hoy en día, esas posibilidades de independencia, esa posibilidad de flexibilidad, esa posibilidad de poder construir un emprendimiento y tener otras oportunidades que puedan soportar ese ingreso, no las tenemos que sean factibles hoy en día. Entonces sí hace una injerencia importante y por eso se muestra que los informales, el 60% son felices. Doctora Lacutir, pues muy interesantes estos resultados. Obviamente ahí está el debate, ¿no? Porque pues se busca flexibilidad con mayores condiciones o de pronto la posibilidad de hacer aportes formales a seguridad social, etcétera. Pero del otro lado muchos dicen, no, si se implementan esas cosas sería precarizar el trabajo en Colombia. Y bueno, esa es la discusión que hay en nuestro país. Muchas gracias por contarnos los resultados de esta encuesta. Una feliz noche. Muchas gracias a ustedes y desde Aliada, el gremio y la alianza de 37 gremios y asociaciones, invitamos a todos a que miremos esta encuesta. Está en la página web de Aliadas, www.aliadascolombia.com, porque hay mucha información que nos puede ayudar a generar un nuevo enfoque para poder pasar ese proceso de la informalidad a la formalidad y que contribuya al desarrollo económico del país. María Claudia Lacutir, esta noche aquí en Signo Pesos. A propósito de estos temas, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, anunció que el nuevo texto del proyecto de la reforma laboral se presentará en las próximas semanas. Dijo que en este momento se está construyendo, redactándose y puliéndose este proyecto con muchos de los temas relevantes para el mercado laboral. Veamos. Precarizar el trabajo no es una posibilidad que haya. Claro, la flexibilidad en los horarios,
la flexibilidad en la hora de pactar las condiciones, que verdaderamente los trabajadores tengan la posibilidad de pactar condiciones de trabajo distintas a las tradicionales y rígidas que conocemos, está incluido en el texto de reforma. También ha señalado en distintas oportunidades que esperamos que en las próximas semanas, 2, 3 semanas, pueda presentarse el texto de reforma laboral. Está todavía construyéndose, redactándose, puliéndose, teniendo en cuenta, como ella también lo ha señalado, que no empezamos la discusión en el 16 de marzo de este año, sino en el 20 de junio, porque hubo en esos meses mucho debate, mucha proposición presentada por los congresistas y muchas peticiones hechas por los gremios, sobre todo por los pequeños y medianos empresarios del país, que han sido tenidos en cuenta en esta deliberación. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuántos visitantes no residentes llegaron a Colombia durante el primer semestre de este año? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La comida vegana es algo que hace unos años era muy poco conocido, pero ahora está muy de moda y en Colombia es cada vez más popular. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Henry Paredes, director de analítica de la plataforma Clubi, así se llama. Doctor Paredes, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Antes de hablar de este nuevo mercado, o por lo menos nuevo para muchos, ¿qué hacen ustedes particularmente en su plataforma? Bueno, Clubi es una startup que nació hace 8 años y viene trabajando durante estos años con el sector gastronómico y principalmente nosotros digitalizamos y transformamos el sector gastronómico. Ayudamos a los restaurantes a que tengan su menú digital desde un QR en la mesa. También tenemos otros servicios como reservas y pagos desde la mesa. ¿Y por qué se interesaron en realizar un estudio particularmente sobre la comida vegana? Nosotros mensualmente en Clubi, con toda la data que recibimos, estamos encontrando tendencias de lo que está pasando tanto en el restaurante, si el restaurante crea nuevos productos, crea promociones, crea imágenes, y frente al comensal, qué es lo que el comensal está buscando en el restaurante. Y ahorita cuando estábamos haciendo cierre de junio nos dimos cuenta que había algo particular, y es que la comida saludable, principalmente la vegana y vegetariana, estaba empezando a hacer tendencia tanto para el restaurante, creando esos productos en sus cartas, pero también para los comensales que querían buscar este tipo de opciones en sus restaurantes favoritos. ¿Cuál es la diferencia entre comida vegetariana y comida vegana? La comida vegetariana principalmente es una comida que excluye las carnes, y digamos que, pero no excluye los derivados de la carne o los derivados de los animales. Por ejemplo, la mantequilla, la leche. Un vegetariano puede consumir estos productos. Mientras que la comida vegana excluye cualquier tipo de comida de animal, ya sea la proteína o los derivados de la proteína. ¿Un vegano, por ejemplo, no consume huevo que viene de una gallina? Así es, un vegano no consumiría huevo, pero un vegetariano sí consumiría huevo. ¿Y cuál es la razón? Porque no sé si sea una razón netamente saludable o de responsabilidad con los animales, algo así. Principalmente responsabilidad con los animales y con todo lo que pasa en el gremio cuando, pues, desde que se tiene una vaca, pues el asesinato de la vaca, más todo el proceso para que tú tengas ese producto en la mesa. Ok, entiendo. Y si no consumen derivados, como lo mencionó usted, de los animales o algo que provenga de los animales, ¿qué es comida vegana? ¿Cómo lo podemos encontrar en nuestro día a día? Hoy, ¿cómo se transporta? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo la encontramos? Sí, los ingredientes principalmente, la mayoría los tenemos en nuestras propias casas, lentejas, tenemos algún tipo de verdura, tenemos tomates, tenemos aguacates, tenemos cebollas. Entonces son productos como con lo que normalmente hacemos ensaladas, pero le incluimos algunos como frijoles, lentejas. Eso, digamos, es una comida vegana. Obviamente se hace una transformación, una manipulación para que quede un producto muy enriquecido en los nutrientes que necesita un ser humano cada vez que consume cualquier tipo de alimento. ¿Es cierto que hay hamburguesas veganas, por ejemplo? Sí, y casualmente es el producto que más buscan los vegetarianos y los veganos acá en Colombia. Cuando ellos quieren una opción de comida, digamos que de este tipo de características, lo primero es la hamburguesa, lo que más la gente está dispuesta a consumir, y lo segundo es la pizza. Bueno, ahorita le pregunto si saben lo mismo, cuál es la diferencia en el sabor, ¿no? Pero me llama mucho la atención ese tipo de datos. Además de la hamburguesa, ¿qué otro tipo de comida vegana es como popular o está en auge en Colombia?
Tenemos hamburguesas, tenemos pizza, tenemos sushi, por ejemplo, tenemos pastas, tenemos arroces, digamos que como el top 5. Ok, entiendo. ¿Y esto se está popularizando en restaurantes que se han especializado en este tipo de comidas? ¿O ya los restaurantes tradicionales, viendo el auge que tiene este mercado, pues también están, digamos, incluyendo en sus menús comida vegana? Sí, es una característica que está pasando en las diferentes categorías de un restaurante. Si es un restaurante fine dining, si es un restaurante fast food, un restaurante fast casual, en cualquiera de esas categorías o restaurantes tradicionales, ya estos restaurantes están empezando a crear estos productos dentro de su portafolio. Entonces no es algo exclusivo de solo restaurantes enfocados en esta tendencia, no, porque algo que está pasando, digamos que en el mercado y datos, digamos que tenemos a nivel mundial, es que el 22% de la gente, de los 8 billones de personas que están en el mundo, el 22% consume comida o es vegano o vegetariano. Y digamos que Colombia tiene como el 0.5% de esa participación. Entonces los restaurantes están dando cuenta de que hay muchas personas o muchos grupos de familia. Kantar sacó hace poco unos resultados que de cada 10 hogares, un hogar, digamos que consume comida vegana o vegetariana. Entonces, gracias a esta tendencia y lo que está pasando en el sector, los restaurantes empiezan a aprovechar y para que vengan más personas a sus restaurantes, empiezan a poner estos productos dentro de sus cartas. Y este es un fenómeno que se está presentando entre los jóvenes principalmente. Los jóvenes nos han enseñado, ¿no? Los muchachos, mucho sobre responsabilidad con los animales, con el medio ambiente. O ya los que somos un poquito más viejitos nos estamos también como cambiando. Es una tendencia más de millennials y centennials, es el porcentaje más grande que nosotros tenemos, pero cuando miramos de pronto la generación X o los baby boomers, que somos, digamos que las personas por encima de 45 años, algunas personas, digamos que comen comida saludable, pero no tiene que ser solo vegetariano ni vegano. Un porcentaje muy pequeño está haciendo como esa migración. El gran salto viene en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones. Y en las nuevas generaciones en grandes urbes, en grandes ciudades, no sé, Bogotá, o ya es un fenómeno, una tendencia que se está observando en otros rincones del país. La verdad, casi que todos los 32 departamentos de Colombia están teniendo esta tendencia, pero principalmente hoy Bogotá, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Barranquilla son las principales que están haciendo que este volumen y que esta tendencia sea cada vez más grande en Colombia. Claro. Bueno, ahora sí, yo soy adicto a las hamburguesas, a las tradicionales. En términos de sabor, ¿hay mucha diferencia con la hamburguesa vegana? Si a ti te gustan, por ejemplo, las lentejas, hay muchas hamburguesas que su proteína es la lenteja y obviamente algunos ingredientes adicionales y condimentos hacen que tenga un sabor parecido a una carne. Va a depender mucho de la preparación y los ingredientes que utiliza el restaurante. Hay unos restaurantes que de pronto la hacen como con muy sabor a lentejas o a frijoles o a otro tipo de ingredientes que no te sabe a hamburguesa, pero ya cada vez están evolucionando y estudiando más cómo hacerla más parecida a ese sabor, pues digamos que de carne. He probado, digamos que varias hamburguesas de esas veganas, porque digamos que no soy vegano, pero cuando la he probado, digamos, quedado con el placer de que finalmente me sabe, a mí que me gusta la carne, me sabe a carne, me sabe a ese tipo de productos que consumo normalmente. Entonces, sí, no es solamente unas comidas para las personas que netamente consumen los productos, sino cualquier persona puede empezar a consumir, puede probar y puede empezar a incursionar. Y para seguir con el ejemplo de la hamburguesa, ¿no? Por dentro la hamburguesa recoge muchas cosas de la canasta familiar y el costo de vida. Una hamburguesa, no sé, de 20.000 pesos tradicional, ¿cuánto puede costar más o menos una hamburguesa similar vegana? ¿Es mucho más costosa? ¿Porcentualmente la comida vegana es mucho más cara? No, es como un mito que nosotros estamos acá, que tenemos en Colombia, que la comida saludable es mucho más costosa, pero en los restaurantes no pasa esto. Principalmente este año, que tenemos una inflación muy grande en el transporte y en los ingredientes, principalmente en la proteína, ha hecho que los productos como estándar, es decir, los que tienen una carne, estén más costosos que la comida vegana y vegetariana.
Aproximadamente puede costar entre 25.000 y 35.000 pesos, digamos que cualquier tipo de comida vegana o vegetariana. Va a depender del tipo de restaurante. Normalmente está como un 10 o a 15% más económico que un plato que lleva algún tipo de proteína animal. Entiendo. ¿Tiene estadísticas de su plataforma? No sé, que nos pueda compartir cosas interesantes de cuántos pedidos se hacen de pronto o qué tanto crecimiento ha tenido este mercado, los domicilios también, porque hay casos en que pues hay una familia de 5 o 6 personas, una de las 6 es vegana y como que ahí empiezan a tener unos conflictos internos sobre qué cocinamos hoy para toda la familia. Sí, nosotros en Colombia tenemos más de 1.700 restaurantes y solo en consumo de comida vegana y vegetariana durante este 2023 hemos llegado a ventas de más de 7.000 millones de pesos. El 90% es comida vegetariana y el 10% es comida vegana. Es una tendencia, digamos que muy grande. Los restaurantes, hay más de 400 restaurantes que durante este año 2023 no tenían estos productos en su portafolio y ya han venido creando esos productos en su portafolio. Y también si miramos a nivel de comensal, los comensales, más de 150% de crecimiento en los últimos 6 meses hemos tenido en esta tendencia. O sea, restaurante que pone un plato vegano y vegetariano, al día siguiente empieza a ver cómo la gente empieza a demandar y a consumir este tipo de productos. Muy, muy interesante y me quedo con esa cifra, 7.000 millones de pesos. Doctor Paredes, muchas gracias por esta explicación. Seguiremos muy atentos a la evolución de este mercado, tanto comida vegetariana como vegana en Colombia. Feliz noche, muchas gracias. Vale, muchas gracias, feliz noche, hasta luego. Así están los datos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto ganaba un trabajador colombiano hace 7 décadas aquí en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy positiva, 2,7 millones y corresponde al número de visitantes no residentes que vinieron a Colombia en el primer semestre de este 2023. Significa un aumento del 34,3% frente al mismo periodo de 2022. De esa cifra, 1,9 millones eran ciudadanos de otros países, 543.000 eran colombianos no residentes en nuestro país y otros 231.000, esta cifra es muy importante, fueron turistas que llegaron en cruceros. Las cifras fueron entregadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los posibles incrementos en las tarifas de energía que se derivan del decreto expedido por el gobierno para atender el servicio de electricidad en La Guajira provocaron críticas y preocupaciones entre los expertos. Hablamos con un exministro de Energía y con una de las voceras de los gremios del sector. Veamos. El decreto trae varios artículos polémicos. Uno de ellos es el alza de 1.000 pesos en las facturas de energía de estratos 4, 5 y 6 y de 5.000 pesos para los clientes industriales y comerciales. Los expertos no ven conveniente esta sobretasa temporal, pues ya existen fondos con recursos para ayudar a zonas como La Guajira, como el FASNI, que subsidia zonas no interconectadas. Esto lo que muestra es una estrechez fiscal muy grande en que se está debatiendo el gobierno, porque está bien ayudar a La Guajira, pero hacerlo a través de encarecer las tarifas del sector eléctrico, que ya de por sí están altísimas en la costa atlántica, en el último año han aumentado casi el 45%, pues no deja de ser algo en principio contradictorio. Sería mucho más efectivo hacer que el fondo funcionara y se ejecutaran los recursos que en ese fondo existen antes de buscar otra financiación específica, aunque sí se podría dirigir los proyectos hacia La Guajira de manera prioritaria. El artículo 2, en contraste, dice que la CREC, que regula la energía y gas, deben establecer un régimen tarifario especial y diferencial para La Guajira. Sin embargo, ya existe uno para toda la costa atlántica. Entonces sería que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que la Superintendencia y que el Ministerio cumplieran lo que ya se ha establecido, más allá, digamos, de un nuevo decreto cuya legalidad, digamos, hay dudas porque ya en el pasado algunas de esas medidas se han intentado y se han caído legalmente.
Otra polémica es que en La Guajira se están desarrollando proyectos de energías renovables con contratos que, según el artículo 7 de este decreto, quedarían suspendidos temporalmente. No contar con estos proyectos haría que las tarifas de energía se incrementen para todos los usuarios en el país. Se estima que podría ser un 5%. Entonces tenemos un 5% con los precios de bolsa actuales, pero en la medida en que estamos en pleno fenómeno del Niño, los precios de bolsa están altos y pueden continuar subiendo en la medida que se consolide este fenómeno del Niño. Es contravidente no solo contra La Guajira, sino contra todos los precios de los usuarios en el mercado de energía mayorista. Lo que hay que hacer es que los proyectos entren, tanto los que están asignados como los que se vayan a asignar, que entren a tiempo, que tengan líneas de conexión y que sean los más eficientes. Buscamos al Ministerio de Minas para explicar estas críticas, pero no se han pronunciado. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Segunda jornada consecutiva con un dólar por encima de los 4.000 pesos. Hoy subió cerca de 50 pesos. TRM para mañana 4.056 pesos con 99 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 1,84%. Se ubicó en $83 con 35 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.374.000 pesos por carga como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,52%. La acción más valorizada con concreto con una ganancia de 1,52% y la acción que más cayó fue la de Bancolombia con un retroceso de 3,25%. La gran mayoría de los mercados en el mundo sacudidos por la decisión de Fitch Ratings de recortarle la calificación crediticia a los Estados Unidos. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El DANE, que por estos días está cumpliendo 70 años ya de labores de vida, reveló estas cifras muy, pero muy interesantes. Un salario medio de un trabajador hace 70 años se diferenciaba por sectores y también se diferenciaba mucho por género. Había una brecha bastante grande. Veamos estos ejemplos. Por un jornal en el sector transporte se pagaba para hombre 5 pesos con 69 centavos de la época y para mujeres 3 pesos con 48 centavos. En el sector de los textiles, un hombre 4 pesos con 60 centavos y una mujer 4 pesos cerraditos. Y en el sector de las bebidas, los hombres 10 pesos con 50 y las mujeres 5 pesos con 30 centavos. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.